siempre he hablado aquí en mis comentarios del artículo 10 de la Constitución, que establece el desarrollo fronterizo como prioritario para la nación. Ese artículo es bastante completo y está ahí en la Constitución desde la de San Cristóbal, en 1844, en noviembre. Después de la independencia nacional, la Constitución, la primera Constitución que se estableció, tenía ese artículo de priorizar el desarrollo fronterizo, y todavía se mantiene a pesar de las decenas de modificaciones que se le han hecho a esa Constitución. Todavía se mantiene eso. Y muy pocas veces se lleva a la práctica. Las provincias fronterizas languidecen. 5 provincias fronterizas. Aquel programa famoso de la dominicanización de la frontera que puso en práctica el sátrapa, el llamado sátrapa Trujillo, pues luego del ajusticiamiento del dictador, parece que a los gobiernos le da como cierta vergüenza enarbolar la dominicanización de la frontera. Y hablamos de cosas fronterizas y de delimitarnos con el vecino país, pero muy poco caso se le hace a desarrollar la frontera para que eso constituya un muro humano. Y entonces lo que tenemos en la frontera es que de más en más sus habitantes se migran hacia los principales centros urbanos. Y cada vez que se hace un censo nacional, pone en evidencia que la cantidad de habitantes de los pueblos fronterizos disminuye. En vez de aumentar, como ocurre en todo el país, disminuye. Y se van quedando despobladas. Se va quedando despoblada la frontera. Bueno, pues, el Indotel, yo quiero hacer un comentario favorable para elogiar ese gesto del director del Indotel, el señor Guido Gómez Mazara, que acaba de enarbolar o está visitando las provincias fronterizas para poner en práctica un programa que él le llama la Soberanía 4.0, proyecto de Soberanía 4.0, que consiste en preservar la señal de las emisoras locales y bloquear en cierto modo las señales potentes que tienen las emisoras de Haití, que prácticamente ocupan todo el dial de las provincias fronterizas. Todo el que viaja por la frontera puede notar eso. Por ejemplo, por la frontera norte, desde que usted cruza de Navarrete para allá, son muy pocas las emisoras locales que entran en el dial. La mayoría son haitianas y hablando en creol. Y no decir después que usted llega a Montecristi, de Jabón, todos esos lugares, y por la provincia sur ocurre lo mismo, por la parte sur fronteriza ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Bueno, una transculturación que indiscutiblemente afecta a la dominicanidad, porque ahí todo lo que usted oye es una música, bueno, la música haitiana, que no es parte de la cultura nuestra, y muchos mensajes, incluso hasta programas en español que distorsionan la historia dominicana y todas esas cosas. Y todo eso tiene que, como dice el pueblo, chupárselo el ciudadano fronterizo. Hay lugares que, por ejemplo, yo conozco Jimaní, por ejemplo, la provincia de Independencia, hay muy pocas emisoras ahí. Hay muy pocas emisoras ahí. Entonces hay todo lo que consume el dominicano de esa parte es cultura haitiana. Entonces, Guido Gómez Mazara, conjuntamente con el directorio del Indotel, se ha propuesto este programa y va a invertir, de acuerdo a lo que él señala, 60 millones de pesos trimestral en el primer trimestre. Y esos 60 millones de pesos en el primer trimestre con el objetivo de fortalecer técnicamente las emisoras existentes en la frontera. Fortalecerlas técnicamente, ¿qué significa? Bueno, las emisoras haitianas, como allí no hay ninguna regulación de potencia, transmite en alta potencia y apagan las emisoras dominicanas y las dominicanas, que tienen la limitación de el permiso de Indotel, que le da hasta cierta potencia para operar, y además el asunto del consumo eléctrico, lo que hace es que se dejan apabullar por esa alta frecuencia o potencia de las emisoras haitianas. Entonces el Indotel, que es el órgano regulador en este aspecto,
se está proponiendo asesorar técnicamente para que aumente la potencia de las emisoras locales. Y también al mismo tiempo puede el Indotel propiciar que a todo aquel que solicite, por ejemplo, emisoras comunitarias que se vayan a dedicar, en el caso religioso o de clubes sociales de esa zona que vayan a dedicarse a eso, pues que agilice los permisos para que esas emisoras operen. Al tiempo que, de acuerdo a lo anunciado por Gómez Mazara, también va a colocar publicidad sobre la historia dominicana y publicidad sobre las buenas costumbres en esas emisoras, que hace mucha falta, porque sostener una emisora, señores, en la frontera es una labor hercúlea, una labor titánica, porque a los órganos, ni al Estado dominicano ni a las empresas privadas le interesa colocar publicidad en esas emisoras, porque quizás por asunto de que no son altos consumidores de productos en la zona, y las emisoras languidecen con problemas económicos, quiebran, se mantienen a puro pulmón, y son patriotas los dueños de esas emisoras, personas que ya por vocación y como viven en la zona, pues las mantienen. Entonces, este gesto de Indotel nosotros tenemos que elogiarlo, porque, señores, ya es tiempo de que le prestemos atención a las provincias fronterizas. En los 15 puntos que enarboló el presidente para el control migratorio, hay uno que establece el desarrollo de las provincias fronterizas. Ese nunca se queda, pero es el que menos se le invierte, el que menos atención se le pone, porque parece que los habitantes de la frontera son personas de tercera, cuarta categoría que no merecen la atención oficial. De manera que esa situación es lo que hace que nosotros, estos gestos como el que acaba de enarbolar Gómez Mazara y el Indotel, nosotros tenemos que elogiarlo, porque no solo porque somos un ciudadano que procedemos de la frontera, sino porque fortalecer los pueblos fronterizos es parte del fervor patriótico que nosotros tenemos que tener en todo momento. Adelante, Farina.